Vamos ahora a Perú, o manifestaciones de protesta en contraposición a la decisión adoptada en las últimas horas por el Congreso de ese país que destituyó a la ahora ex presidente Vizcarra. Bueno, allí están las protestas que mencionábamos, se concretaron en diferentes ciudades. Hubo cacerolazos y manifestaciones en contra, decíamos, de la destitución del presidente Martín Vizcarra, decidida por el Parlamento. Las expresiones de repudio a la destitución por incapacidad moral se reprodujeron en la ciudad de Lima, en Cusco, en Arequipa y también en las principales ciudades del país. El jefe del gobierno, Manuel Merino, jefe del Congreso, asumió la presidencia hasta que se cumpla el mandato de Vizcarra en julio del año que viene. Aquí no hay nada que celebrar. Reitero que es un momento muy difícil para el país, que tenemos que asumirlo con entereza moral y con valor democrático. En ese contexto, expreso mi respeto a la institucionalidad. Reitero ante el país que nuestro primer compromiso es el de ratificar nuestra convicción democrática y respetar el proceso electoral en marcha, que tiene que realizarse en el país de acuerdo al calendario establecido por los órganos competentes. Nadie puede cambiar la fecha convocada en las elecciones del 11 de abril del año 2021. A ver, José, a partir de esta decisión del Congreso de la Nación, de la asunción del titular, de que era titular del Congreso y ahora a cargo de la presidencia de Perú hasta julio del año que viene, ¿cómo queda el país en lo político, en lo económico, en lo institucional? Bueno, mal. La situación es compleja. Vizcarra fue destituido apelando a una moción de censura que está prevista en la Constitución peruana, que es una constitución presidencialista, pero que le otorga un rol fuerte al Parlamento, bajo una figura muy poco clara, muy opaca, que está incluida en la Constitución, que es incapacidad moral permanente. Cuando el Congreso decide que el presidente está moralmente incapacitado para ejercer el cargo, lo puede destituir. ¿Qué significa incapacidad moral? Es algo que todavía no se ha determinado. De hecho, había un pedido a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo peruano, para que explique qué significa incapacidad moral. ¿Quiere decir que el presidente está insano desde el punto de vista psíquico? ¿Quiere decir que cometió hechos de corrupción? ¿Qué quiere decir? Es muy abarcativa esa palabra, Es ¿no? muy vaga, Claro, efectivamente, sí, es muy vaga. Bueno, tomando esta figura, el Congreso se valió de un episodio del cual se lo acusa a Vizcarra de haber sido protagonista de un caso de sobornos cuando era gobernador de Moquegua, el cargo que ocupó Vizcarra antes de haber sido elegido primero vicepresidente y después presidente, porque recordemos, Vizcarra asumió después de que el Congreso destituyera, o mejor dicho, amenazara con destituir y terminara renunciando el presidente anterior, que era Kuczynski. Es decir, es el segundo presidente que el Congreso se carga en menos, que el Congreso peruano se carga en menos de 2 años. En el medio, Vizcarra disolvió al Congreso, otra figura que también está prevista en la Constitución peruana, tomada también de los regímenes parlamentarios, donde el presidente o el primer ministro el presidente puede pedir la disolución del Parlamento. Pidió la disolución del Parlamento, se disolvió el Parlamento, se convocaron elecciones. Hubo un nuevo Congreso que asumió en marzo y fue este nuevo Congreso el que destituyó a Vizcarra. Hay que decir que la mayoría por la cual fue destituido fue muy contundente. Se necesitaban 87 votos para llegar al 2/3 y hubo 105 votos. O sea, un punto de vista político, una articulación muy fuerte, incluyendo al fujimorismo, a las fuerzas de derecha, aparte de la izquierda, etc. La sociedad peruana no quería mayoritariamente que lo destituyeran a Vizcarra porque, más allá de los delitos que eventualmente pudiera haber cometido, era un presidente bastante sobrio, de transición, que había asumido después de la renuncia de Kuczynski a muy pocos meses, como decía recién el presidente que acaba de asumir, el presidente Manuel Merino, que reemplazó a Vizcarra, que es el presidente actual del Congreso, a pocos meses de las elecciones. Julio del año que viene. Julio del año que viene hay elecciones y unos meses después tiene que asumir. Entonces decía, ¿para qué hacer semejante cimbronazo institucional? Bueno, finalmente el Congreso de todos modos lo hizo en un contexto que está atravesando el Perú muy complicado. Hay 39.000 muertos por la pandemia, es uno de los países más afectados por la pandemia, una de las economías que más cayó. Recordemos, la peruana es una economía que venía creciendo a un ritmo muy sostenido y muy alto en los últimos años. Era, junto a la de Chile y en menor medida Colombia, una de las economías de mayor crecimiento
crecimiento, mayor ritmo de crecimiento de América Latina, con algunos problemas, entre otros altísimos niveles de informalidad laboral. Lo que llamamos trabajo en negro afectaba a una cantidad importante de la población, lo que hizo que la pandemia se ensañara mucho en Perú. En todo caso, una situación de mucha tensión, estamos viendo imágenes de lo que estaba pasando en las calles de ayer. Veremos si el nuevo presidente de Perú, Manuel Merino, que asumió de forma transitoria, puede ordenar y estabilizar la situación hasta las elecciones. Gracias, José. Gracias, Pablo. Seguimos